Buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 17 de marzo del 2015. En la tarde de hoy, este espacio lo patrocina la Gobernación de Antioquia y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Nuestro facilitador en la tarde de hoy es el médico pediatra, el doctor Carlos Bernal Parra. Él va a estar con nosotros explicándonos el tema suplementación nutricional en niños menores de 5 años. Él se va a demorar en esta explicación más o menos unos 30-35 minutos. Finalizada la explicación vamos a tener 15 minutos de preguntas. Si ustedes tienen preguntas relacionadas con el tema, por favor tomen atenta nota de ellas y luego las podrá desarrollar en el área del chat. Finalizada la sección de preguntas, vamos a colocarles un enlace donde podrán registrar su participación en la tarde de hoy en un formulario en internet. Sean todos muy bienvenidos y los dejo con el doctor Carlos Bernal Parra. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Alonso. Bienvenidos todos ustedes también. Vamos a tratar el tema de suplementación nutricional en niños menores de 5 años. Entonces, en primer lugar, pues como mirar qué dice el diccionario de la Real Academia de lo que es un suplemento. Es una cosa o accidente que se añade a otra cosa para hacerla íntegra o perfecta. Y tiene pues otros significados. Pero, digamos, este sería el significado que nos interesa. Yo siempre he tenido dudas si es lo mismo suplemento que complemento. Entonces, el diccionario dice de complemento, cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra para hacerla íntegra o perfecta. Entonces, a la larga, parece que es lo mismo un suplemento que un complemento. Pero ya si hablamos de suplementos nutricionales, también llamado suplemento dietario, esta es la definición que trae el INVIMA. Es aquel producto cuyo propósito es adicionar la dieta normal y que es fuente concentrada de nutrientes y otras sustancias con efecto fisiológico o nutricional, que puede contener vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, otros nutrientes y derivados de nutrientes, plantas, concentrados y extractos de plantas, solas o en combinación. Los suplementos nutricionales se consumen por vía oral, contienen un ingrediente alimenticio destinado a complementar la alimentación. Algunos ejemplos de suplementos dietéticos son las vitaminas, los minerales, las hierbas, otros productos vegetales, aminoácidos y componentes de alimentos como las enzimas y los extractos glandulares. Los suplementos vienen en diferentes presentaciones como comprimidos, cápsulas de gelatina, líquidos y polvos. No se presentan como un sustituto de un alimento convencional, ni como componente único de la comida o de la dieta alimenticia. Son por eso un suplemento. Y en la etiqueta se identifican como suplementos dietéticos. Estos suplementos a los que nos vamos a referir entonces son micronutrientes. Los micronutrientes son las vitaminas y los oligoelementos. La definición de vitamina que trae el diccionario: cada una de las sustancias orgánicas que existen en los alimentos y que en cantidades pequeñísimas son necesarias para el perfecto equilibrio de las diferentes funciones vitales. Existen varios tipos. Las vitaminas entonces son necesarias para la vida, pero no aportan energía. Sirven para aprovechar los elementos energéticos de la alimentación. Son catalizadoras de procesos fisiológicos vitales, coenzimas y enzimas. Algunas son antioxidantes. La mayoría son esenciales y deben ser ingeridas. Es decir, no las produce el organismo. Solamente la vitamina D se sintetiza un poco por efecto se sintetiza por exposición al sol. La vitamina K, la B1 y la B12 y el ácido fólico se forman en pequeñas cantidades en la flora intestinal. Pero la fuente fundamental de las vitaminas es la alimentación.
Unas cositas así sobre la historia. La primera evidencia que hubo fue en el siglo XVIII, cuando este señor James Lind se le ocurrió o se dio cuenta que el escorbuto se podía curar con naranjas y limones. En esa época los viajes por mar eran muy largos y los marineros empezaban a sufrir de dolores en los huesos, dolores y caída de los dientes, y todo eso era escorbuto. Entonces se dieron cuenta que si se les daba naranjas y limones no tenían el escorbuto, se curaban. Es decir, aquí se conoció el remedio antes que la enfermedad, porque no se sabía realmente cuál era la causa del escorbuto. En 1896 se descubrió la relación entre el beriberi y la cáscara del arroz, el arroz integral, es decir, parecía que el arroz integral podía curar el beriberi, que es la deficiencia de tiamina, vitamina B1. En 1910, este investigador japonés, cuando investigaba cómo el salvado de arroz curaba los pacientes con beriberi, aisló y descubrió la vitamina B1. En 1812, este bioquímico inglés mencionaba que existían unas sustancias orgánicas que eran indispensables para el desarrollo del animal, porque hacía experimentos con animales y entonces les daba los nutrientes, digamos, convencionales, las grasas, los carbohidratos, las proteínas, en cantidades suficientes, y los animales no crecían. Y a eso les adicionaba un poquito de leche que contenía la mayoría de las vitaminas y las raticas empezaban a crecer. El nombre de vitaminas se lo dio este señor, Casimir Funk, un polaco, en 1912. En 1917 se descubrió la vitamina A. En 1928 se aisló la vitamina C, lo que le valió el premio Nobel a la persona que lo descubrió. Y en los 20 años siguientes se descubrieron todas las otras vitaminas, conociendo inclusive su estructura química, y se estableció su papel en los procesos nutritivos. Las vitaminas se dividen en vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E. Las vitaminas liposolubles son solubles en las grasas, se absorben con las grasas, se almacenan y pueden llegar a ser tóxicas cuando se acumulan, se administran en cantidades muy elevadas y se acumulan, pueden ser tóxicas. Las vitaminas hidrosolubles son todas las vitaminas del complejo B, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, piridoxina, colina, biotina, ácido fólico, cianocobalamina, la vitamina B12, y también es hidrosoluble la vitamina C, el ácido ascórbico. Las vitaminas hidrosolubles no se almacenan, se deben ingerir diariamente las cantidades que son necesarias y el exceso se elimina por la orina. ¿Qué es un oligoelemento? La definición de oligoelemento: un elemento químico que en muy pequeñas cantidades es indispensable para las funciones fisiológicas, por ejemplo, el zinc y el aluminio. Entonces, de los 109 elementos que aparecen en la tabla periódica, hay unos que son los macroelementos, que son de los cuales están formados la mayor parte de los tejidos y de los seres orgánicos, pues como los animales, las plantas, el oxígeno, el hidrógeno, pues sabemos que más del 60% somos agua, el carbono, el calcio, el cloro, potasio, azufre, sodio, nitrógeno y magnesio son los macroelementos. Pero existen los oligoelementos que son necesarios para la vida y que existen en muy pequeñas cantidades: el hierro, el yodo, el zinc, el flúor, el manganeso, selenio, cobre, cromo, cobalto, silicio, vanadio, estaño, molibdeno y níquel.
Esos son los oligoelementos. La mayoría de los oligoelementos forman parte de los metales de transición, de la segunda línea de metales de transición. Aquí por ejemplo está el cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc. Por aquí tenemos el selenio. Y estos metales de transición ayudan en reacciones enzimáticas. Vamos a mencionar algunos detalles sobre el zinc, porque pues de pronto no tenemos tantos conocimientos sobre el zinc como por ejemplo sobre el hierro. Todos sabemos para qué sirve el hierro, y que el hierro forma parte de la molécula de hemoglobina y que la hemoglobina sirve para transportar el oxígeno, pero el zinc ¿para qué sirve? Resulta que el zinc es el tercer elemento, el tercer oligoelemento en el organismo, después del hierro y del flúor, y del yodo. Ocupa el 0,033% de la masa corporal. El contenido total de zinc en un adulto es de 2 gramos, y más de 100 o más de 200 enzimas tienen zinc. Todas las enzimas que ustedes han oído nombrar desde que empezaron a estudiar su carrera, las transaminasas, las fosfatasas alcalinas, la anidrasa carbónica, la deshidrogenasa láctica, todas esas enzimas tienen zinc. Y también tienen zinc las polimerasas de los ácidos nucleicos. Se necesita zinc para que haya polimerización de los ácidos nucleicos, y por lo tanto se necesita zinc para que haya síntesis de proteínas. 60% del zinc está en los músculos, y el contenido plasmático es de 90 microgramos por 100 mililitros. Es el 25º elemento en la naturaleza. El calostro es muy rico en zinc, trae 20 miligramos por litro. La leche materna trae 1 a 3 miligramos por litro, cantidad que es suficiente en el bebé durante los primeros 6 meses. La leche de vaca es un poquitico más elevado, y la fuente más importante de zinc son los alimentos de origen animal: la carne, pescado, los mariscos, la leche, el queso, los huevos. Y entre los vegetales, las nueces, el maní, el germen de trigo también. El germen de trigo es el alimento que tiene más zinc, pero el zinc de fuente vegetal tiene el problema de que los fitatos que se encuentran en los vegetales afectan la absorción. Entonces pasa lo mismo que con el hierro, que las fuentes más importantes son de origen animal, y en las fuentes vegetales no se absorbe bien. El zinc se absorbe en el intestino delgado por un transporte activo en condiciones normales, por un transporte activo, existe un transportador que lo entra a la célula del intestino, pero si se administra en dosis altas también entra por difusión pasiva. Se absorbe más o menos entre el 15% y la tercera parte de lo que se ingesta. Depende de la cantidad corporal, es decir, si hace falta zinc y se administra zinc, se absorbe más. Si no hace falta zinc y se administra zinc, no se absorbe lo que no se necesita. El zinc, después de absorbido, se transporta fuera de la célula y va a la circulación portal y al hígado. La absorción de zinc está afectada por el cobre, por el calcio, por el hierro y por los fitatos. Esto es importante cuando vamos a hacer el tratamiento. Ahora, más adelante vamos a insistir un poco sobre esto. Los efectos del zinc disminuye, es decir, la deficiencia de zinc disminuye la división celular. Los experimentos iniciales fueron hechos con esta alga, la Euglena gracilis, que la ponían en un medio sin zinc, ausente de zinc, y cesaba su división. Se le agregaba el zinc y aparecía la división celular. Está presente en todas las etapas de la división celular, y ya en detalle se necesita para la incorporación de la uridina al RNA,
y para estabilizar la molécula. Y también en el caso del DNA, la timidina, para la formación de cromosomas. Es decir, por eso el zinc tiene que ver con la mitosis, con la división celular, con la cicatrización y con el crecimiento. Ya habíamos mencionado las enzimas, también hace parte de las membranas celulares, se necesita para que se active la expresión de algunos genes. En la inmunidad es muy importante, especialmente en la inmunidad celular, en los sentidos, gusto, olfato y visión, y también en el sistema nervioso central. En la inmunidad, pues, ayuda a la inmunidad inespecífica porque mantiene la barrera protectora de la piel. Es decir, cuando hay deficiencia de zinc, los tejidos que más se afectan son los tejidos donde la reproducción celular es más activa, que son la piel, el epitelio gastrointestinal y el tejido linfoide. Entonces, la deficiencia de zinc va a producir problemas en la piel. Además de eso, es mediador de la respuesta de los neutrófilos y de los linfocitos natural killers. Y es muy importante en la inmunidad adquirida, especialmente en la inmunidad celular. Al fin y al cabo, se necesita para que las células inmunológicamente activas se reproduzcan. Los requerimientos de zinc, aquí esto se corrió en la diapositiva, son entre 5 y 10 miligramos en los niños y en los adultos más o menos 15 miligramos. En las embarazadas y las mujeres lactando son más elevados. Eso pues como para mencionar algo sobre el zinc. Pero de todos los micronutrientes probablemente haya deficiencia de muchos, pero los que más se han estudiado, los que mejor se conocen, los que se sabe que existe deficiencia y que esta deficiencia se debe prevenir y se debe corregir y tratar, son estos tres: el hierro, la vitamina A y el zinc. Estas deficiencias de vitaminas y minerales afectan a más de 2.000 millones de personas en el mundo, es decir, la tercera parte de la población mundial tiene alguna deficiencia en micronutrientes, y especialmente las poblaciones más vulnerables a la desnutrición de micronutrientes son los bebés, los niños pequeños, las embarazadas, debido a sus mayores requerimientos dietéticos. Proporcionalmente tienen más requerimientos, entonces son las poblaciones, digamos, más sensibles. La deficiencia de hierro es la más común. La deficiencia de hierro es la deficiencia nutricional más común en el mundo, más importante en el mundo. El hierro es el nutriente que más falta en todo el mundo. Se calcula que 750 millones de niños menores de 5 años tienen deficiencia de hierro y que 293 millones de niños menores de 5 años tienen anemia. Y esa anemia se manifiesta fundamentalmente entre los 3 y los 6 meses, entre los 6 y los 24 meses. Ustedes saben que los niños, que la leche materna pues no tiene una cantidad de hierro enorme, pero el hierro de la leche materna es muy biodisponible, y los niños que nacen a término nacen con reservas de hierro que son suficientes por ahí hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses se debe empezar la alimentación complementaria con alimentos que sean fuentes de hierro, o se debe empezar la suplementación de hierro. Los más sensibles pues a la anemia son estos niños entre los 6 y los 24 meses. ¿Qué tenemos en Colombia? Estos son datos de la encuesta nacional de nutrición del 2010. En Colombia, 27,5% de los niños entre 6 meses y 5 años, 27% tienen anemia. Eso es bastante. Y 50% tienen deficiencia de hierro. Ustedes saben que
uno puede tener deficiencia de hierro, no tener reservas y no alcanzar a ser anémico, pero tienen las reservas bajitas. En Colombia, 50% de los niños tienen deficiencia de hierro. Ya en grupos mayores, después de los 5 años, la deficiencia es un poquito menor, pero también importante. Bueno, la deficiencia de vitamina A, se calcula que 190 millones de niños menores de 5 años tienen deficiencia de vitamina A. Y la deficiencia de zinc, no existe, digamos, una cifra de cuánta gente tiene deficiencia de zinc, pero se supone que es más o menos la misma cantidad de los que tienen deficiencia de hierro. La deficiencia de zinc puede ocurrir por aporte insuficiente, que probablemente es lo más frecuente, por un defecto en la absorción, hay enfermedades donde hay defecto en la absorción, por demandas aumentadas, por ejemplo en situaciones de cicatrización, de crecimiento rápido, en los prematuros, en la recuperación nutricional, o por pérdidas aumentadas, por ejemplo en las diarreas crónicas, donde hay pérdida de líquido pancreático. El líquido pancreático, como son puras enzimas, todas esas enzimas que están en el líquido pancreático tienen zinc. Entonces, si hay, por ejemplo, en adultos que tienen fístula intestinal y que pierden líquido del intestino delgado, las pérdidas de zinc son muy elevadas. Para saber si hay deficiencia de zinc, podemos tener unos indicadores directos, que sería medir los niveles de zinc en la sangre, o los indicadores de la dieta, así viendo a ver si la alimentación sí está dando el aporte suficiente, o la respuesta a la suplementación. Y como indicador indirecto, ya más como desde el punto de vista de salud pública, es la prevalencia de talla baja para la edad, es decir, desnutrición crónica en la población. Es un problema que está en todo el mundo, especialmente pues en los países subdesarrollados, y el problema es más grave en los países más pobres. En Colombia, también en la encuesta de nutrición del 2010, encontramos estas barras verdes son la deficiencia de zinc. Vemos que y el promedio de deficiencia de zinc en Colombia en menores de 5 años es de 43,3%. Eso es muy alto, es decir, casi la mitad de los niños tienen deficiencia de zinc. Y aquí también está, en esta misma gráfica, en las barras azules, la deficiencia de vitamina A. La prevalencia nacional de deficiencia de vitamina A es de 24%. El zinc es importante durante los periodos de crecimiento rápido, para la rápida diferenciación de los tejidos, el recambio celular, como que mencionábamos ahora, en el sistema inmune, el tracto gastrointestinal y la piel. Las funciones críticas que se afectan por la deficiencia de zinc incluyen el crecimiento físico, la susceptibilidad a las infecciones y el neurodesarrollo. Es decir, esas son las consecuencias que se van a ver cuando existe deficiencia de zinc. Entonces vamos a hablar de la suplementación con los micronutrientes en niños sin desnutrición y en niños con desnutrición. Después de los 6 meses, la alimentación complementaria con frecuencia no llena los requerimientos de estos 3 micronutrientes, del hierro, la vitamina A y el zinc. El bajo contenido de los micronutrientes en la alimentación complementaria se asocia con retardo en el crecimiento en muchas poblaciones, aumento de la morbilidad y retardo en la adquisición de habilidades motoras.
Las deficiencias múltiples de vitaminas y minerales frecuentemente ocurren en forma simultánea y sus efectos durante el periodo crítico de la concepción a los 2 años puede estar asociada con consecuencias irreversibles sobre el crecimiento físico y las habilidades cognitivas. Este periodo crítico, lo que se llama, habla ahora de los primeros 1000 días que van entre la concepción y los 2 años, son muy importantes en la nutrición. ¿Qué intervenciones se pueden usar para tratar y prevenir la deficiencia de micronutrientes? En primer lugar, lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, diversificación de la alimentación complementaria, una alimentación complementaria que incluya alimentos de origen animal, que incluya frutas y verduras, es decir, una alimentación complementaria adecuada. Los alimentos enriquecidos, por ejemplo, la harina de trigo enriquecida con hierro, ¿cierto? La leche enriquecida con vitamina A y la suplementación. Estamos hablando de la suplementación. Entonces, considerando que el estado adecuado del hierro al principio de la vida es crítica para el desarrollo motor y cognitivo, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado la suplementación con hierro en todos los niños entre 6 y 24 meses, en áreas donde la prevalencia de anemia está entre 20 y 30%. Ahí estamos nosotros, dijimos que la prevalencia de anemia era de 27% en Colombia. Entonces la OMS recomienda suplementación con hierro en todos los niños entre los 6 y 24 meses. Realmente en Colombia la recomendación está de suplementar hasta los 5 años. La suplementación diaria con hierro en niños de 4 a 23 meses reduce efectivamente la anemia. Este es un metaanálisis, una revisión sistemática y un metaanálisis de trabajos clínicos controlados de cómo la suplementación diaria de hierro mejora la salud de los niños. La suplementación diaria con hierro en niños de 4 a 23 meses reduce efectivamente la anemia. Es decir, esto se sabe, está comprobado. Los efectos sobre el crecimiento y el desarrollo son inciertos. Sabemos, por ejemplo, que se habla que la deficiencia de hierro afecta el desarrollo cognitivo, ¿cierto? Afecta la inteligencia, la capacidad de aprendizaje. Pero esto, pues, digamos, los estudios no han logrado todavía comprobarlo y se necesitan más estudios para evaluar estos beneficios no hematológicos en los niños menores de 5 años. Pero lo que sí está establecido es que definitivamente reduce la anemia. Esta es la recomendación que trae IEPI. IEPI trae que a partir de los 6 meses nosotros les empecemos a administrar a los niños 2 miligramos por kilo día de hierro elemental en forma de sulfato ferroso durante un mes cada 6 meses. Esa es, digamos, la recomendación de IEPI. A los niños a partir de los 6 meses empezarles la suplementación con hierro. La suplementación con zinc en general reduce la mortalidad infantil en 9% y reduce la incidencia de diarrea en 23%. El otro efecto interesante e importante es en relación con el crecimiento. El efecto de la suplementación preventiva de zinc en niños menores de 5 años en países en desarrollo. El metaanálisis. En ese metaanálisis se encontró que la suplementación con zinc tiene un efecto positivo
en el crecimiento lineal, especialmente cuando se suplementa solo. En este estudio se incluyeron estudios en el cual el zinc se administraba solo y se administraba combinado con hierro y con otros micronutrientes. Los mejores resultados sobre el crecimiento se obtenían cuando se administraba solo. La suplementación de zinc en una dosis de 10 miligramos día durante 24 semanas conduce a un aumento de la talla de 0.37 centímetros entre los menores de 5 años en países en desarrollo comparado con los controles. Es decir, uno dice 0.37 centímetros, muy poquito, ¿cierto? Es 4 milímetros. Pero en 24 semanas comparado con los que no recibieron el suplemento de zinc. Entonces, es decir, si hay una asociación entre deficiencia de zinc y talla baja. Ahora, se benefician de la suplementación con zinc para el crecimiento quienes tienen deficiencia de zinc. Quienes no tienen deficiencia de zinc no les va a servir. Bueno, mencionarles también sobre sobre la suplementación de zinc en el tratamiento de la diarrea aguda. Propiamente no es la suplementación, digamos, no como tratamiento, sino como suplementación, que es de lo que estamos hablando. Pero quería mostrarles este trabajo que es hecho por el grupo que desarrolló, por parte de las personas del grupo que desarrolló la guía de diarrea, en el cual demostraron el costo-efectividad de la suplementación de zinc en el tratamiento de la diarrea en niños menores de 5 años en Colombia. Ellos hicieron pues todo un estudio muy bien hecho por los dos primeros autores son economistas de costo-efectividad y encontraron que la intervención es costo-efectiva, es decir, dar zinc en el tratamiento de la diarrea no solamente mejora la diarrea, sino que es una intervención costo efectiva. La suplementación de zinc para los pacientes, pues el tratamiento para los niños con diarrea, ustedes saben, es en menores de 6 meses 10 miligramos al día, en niños de 6 a 10 años 20 miligramos al día. Y cuando lo vamos a suplementar en los grupos en los que, digamos, se propone hacer la suplementación en Colombia, es en los niños que tienen desnutrición o tienen riesgo. El riesgo son los que están entre -1 y -2 desviaciones estándar, de peso para la edad, de talla para la edad o de peso para la talla. Esos niños realmente puede que sean normales. Pero si nosotros tenemos 43% de deficiencia de zinc en la población general de los menores de 5 años, si tomamos estos niños que están con desnutrición o con riesgo, probablemente la deficiencia de zinc sea mucho mayor en ese grupo, entonces por eso se recomienda suplementarlos. Habría que pensar en general en hacer suplementación en los grupos de riesgo, ¿cierto? En los grupos de riesgo. Y en cuanto a la suplementación de vitamina con vitamina A, la suplementación con vitamina A en los niños de 6 meses a 5 años disminuye la mortalidad en este grupo entre el 23 y el 20%. ¿Y por qué está reducida la mortalidad? Probablemente porque mejora la susceptibilidad a las infecciones por su efecto sobre el sistema inmune. Es decir, es algo muy global. Se sabe que disminuye la mortalidad, no disminuye, por ejemplo, las infecciones respiratorias, específicamente. En algunos estudios se muestra que disminuye la diarrea, en otros se demuestra que no disminuye la diarrea. Pero lo que sí está claramente demostrado es que disminuye la mortalidad. La suplementación con vitamina A que recomienda
que se ha venido usando desde hace años, recomendada por la Organización Mundial de la Salud, es la que tenemos aquí. En el menor de 6 meses que no recibe lactancia es una dosis de 50.000 unidades, entre los 6 y los 11 meses 100.000 unidades, y entre el 1 año y los 5 años 200.000 unidades cada 6 meses. Habíamos visto que la vitamina A es liposoluble y que se almacena. Entonces, esta es la recomendación. En los niños, ya habíamos dicho que los niños con desnutrición, desnutridos, aquí es donde recomendamos, pues la vitamina A que se le administra, todos sean desnutridos o no. En los niños con desnutrición, que son estos, que están entre -2 y -3 desviaciones estándar, que sería lo que podemos llamar desnutrición moderada, la recomendación es administrar zinc y micronutrientes por 3 meses, mientras se hace pues además todo el tratamiento nutricional que se debe hacer. Utilizar, por ejemplo, un producto de estos que tiene zinc y que además de esto tiene micronutrientes, tiene vitamina A, tiene vitaminas del complejo B, tiene vitamina C. Estos productos, que son granulados, serían una buena alternativa para darlo a niños con desnutrición. Y a los que están en riesgo, esos que están entre -1 y -2 desviaciones estándar, que nosotros exactamente no sabemos si son desnutridos o no, y que son muchos, pónganle cuidado, verá, que son muchos los niños que están entre -1 y -2, que puede ser que sean así, que sean flaquitos, que sean chiquitos, pero también puede ser que estén empezando a desnutrir. A esos se recomienda en AIEPI administrar el zinc también por 3 meses, por lo que decíamos ahora. Si en la población en general 43% tienen deficiencia de zinc, en este grupo probablemente sean más los niños con deficiencia de zinc. Ya en los niños con desnutrición grave, se les dará el zinc y los otros micronutrientes, la vitamina A en dosis única. Ya ustedes saben que un niño con desnutrición grave al principio del tratamiento no debe recibir hierro, porque no existen proteínas transportadoras para el hierro, entonces queda el hierro libre, y el hierro libre es veneno, esto es lo que produce la intoxicación. Y en los niños en la fase 3 de recuperación se administran micronutrientes múltiples. Digamos, estos son los micronutrientes. Esta es una dosis diaria recomendada, es decir, y este es el doble, que es lo que uno tiende a dar cuando se supone que hay deficiencia, da 2 veces la dosis diaria recomendada de todos estos micronutrientes. Hay productos que traen en una sola tableta todo esto. Lo que nosotros no sabemos con seguridad es cómo se absorben. Sabemos que las vitaminas probablemente no tengan problema en absorción, pero sabemos que el hierro, el zinc y el cobre compiten por la absorción. Entonces, no sabemos realmente cuando se da todo esto junto que también se absorbe. Ya casi para terminar, mencionamos las chispitas, ¿cierto? Los sprinkles, la suplementación casera con un producto que sale realmente costoso, y que son estas que se han llamado sprinkles, se han llamado también chispitas. En Colombia se consiguen ya como Vitamix, están en el POS, y vienen en un empaque individual, como en un sobrecito de azúcar. Es un polvito que se espolvorea sobre los alimentos, no le cambia el sabor ni el olor a los alimentos, y es un suplemento que hay dos presentaciones, dos formas, digamos, farmacéuticas.
tengo entendido que aquí ya se producen las dos. Esta es la fórmula, digamos, básica que tiene hierro, 12,5 miligramos, 5 miligramos, el hierro como fumarato ferroso, el zinc como gluconato ferroso, además tiene ácido fólico, vitamina A y vitamina C. Y esta es más completa. Aquí la duda que uno tiene es qué tan bien y qué tan efectivos sean el hierro y el zinc cuando se administran juntos. Cuando se administran juntos, porque sabemos que existen antagonismo en la absorción. Lo que se sabe, lo que se ha demostrado, lo que se demostró es que las chispitas mejoran la anemia, pero no mejoran el crecimiento, ni los niveles plasmáticos de zinc. Es decir, se sabe que de este producto, de estas chispitas, el hierro es muy efectivo, pero no sabemos si el zinc realmente está sirviendo para algo o no. Los estudios han mostrado que las chispitas son tan efectivas para el tratamiento de la anemia como lo es el sulfato ferroso. Entonces no existe, pues, digamos, la seguridad de que todo esto se esté absorbiendo. Se sabe que sirven para la anemia, pero cuando se piensa que existe deficiencia de zinc, cuando se quiere buscar, digamos, los efectos del zinc sobre el crecimiento, existe mayor evidencia de que el zinc solo tiene mejor efecto. En este momento se están empezando a usar y se usan en todo el mundo. Hay una recomendación, una guía reciente de la Organización Mundial de la Salud, y la conclusión es que son muy efectivas para prevenir y para tratar la anemia. Entonces aquí habría que poner cuidado, porque si nosotros por un lado le estamos dando a un niño dosis de vitamina A muy altas cada 6 meses, y además de eso le estamos dando sulfato ferroso, pues no le deberíamos dar también las chispitas, porque le estaríamos dando doble cantidad de hierro, ¿cierto? Bueno, eso es fundamentalmente lo que yo tenía para decirles sobre estos suplementos, y les agradezco mucho la presencia y la participación. Vamos enseguida entonces a empezar con las preguntas, ¿cierto? Empezar con las preguntas. Les voy a pasar un momentico a Alonso para que él les dé las explicaciones de nuevo. Bueno, vamos a empezar el espacio de las preguntas. Por favor, las pueden formular escribiéndolas en el área del chat. Hay dos preguntas relacionadas sobre esta grabación. La grabación de la teleconferencia va a quedar en el video, va a quedar en nuestro canal en YouTube. Por favor, nos buscan como Nacer, Salud Sexual Reproductiva. Y también tenemos otro espacio dedicado a este ciclo de teleconferencias con la Gobernación de Antioquia en la plataforma Atenea. La pueden encontrar en la página atenea.saludpublicaenlinea.com y van y buscan la categoría Gobernación de Antioquia. Allá pueden encontrar también los videos de todo el ciclo junto con las presentaciones. Recuerden que después de las preguntas vamos a colocarles el enlace donde pueden registrar la participación en esta teleconferencia en un formulario en internet. Las personas que asistan a mínimo 2 teleconferencias de todo el ciclo, les vamos a entregar certificado.
Entonces, aquí hay una pregunta de Mauricio que pregunta qué son las chispitas y dice que se fue el audio en ese momento. Entonces, las chispitas son unos productos que tienen varios micronutrientes juntos y que vienen en un envase individual, en un empaque individual como parecido a los sobrecitos de azúcar. Y traen, hay dos composiciones básicas, una composición que es esta primera, que tiene hierro, zinc, ácido fólico, vitamina A y vitamina C, y que se ha demostrado que sirve para la prevención y el tratamiento de la anemia. No se ha demostrado que los efectos del zinc sean, no se han podido demostrar los efectos del zinc y queda la duda por el antagonismo en la absorción que tiene. Es una buena forma de prevenir la anemia y de tratarla. Son muy prácticas porque no tienen sabor, no tienen olor, se agregan a los alimentos que tengan consistencia como de papilla y los niños lo reciben muy bien. La recomendación es usarlas durante 4 meses, digamos cada año durante 4 meses. Esas son pues las chispitas. Vamos a ver, por aquí hay más preguntas. ¿Cómo se manifiesta en una persona la falta de zinc? Pues la deficiencia de zinc se manifiesta, se afecta en muchas cosas, ¿cierto? Habíamos dicho que se afectan muchas enzimas, pero lo que más se va a afectar es la piel. Entonces vamos a tener lesiones en la piel, va a haber diarrea también y va a haber aumento de susceptibilidad a las infecciones, porque el zinc es muy importante para la reproducción celular, para la división celular, y entonces especialmente la inmunidad celular se va a ver comprometida. Vitaminas en polvo que cubre el POS y que son efectivas más para prevenir la anemia. Esa es pues como la respuesta, como el comentario a lo de las chispitas. Esas son las chispitas, dice Alex. Fanny Gutiérrez dice, los niños y niñas que presentan deficiencia de zinc necesariamente tendrán deficiencia de hierro. Puede que sí, es muy probable que la deficiencia de zinc y la deficiencia de hierro vayan juntas, porque las fuentes, los alimentos fuentes son los mismos, que son alimentos de origen animal, que son los más costosos también. Buenas tardes. Entonces, ¿por qué en la fase 2 el manejo del zinc con hierro, si actúan adecuadamente? Si actúan adecuadamente. Es decir, cuando usted está dando un suplemento, se da, digamos, el protocolo de tratamiento de la desnutrición en los niños en la fase 2 de tratamiento. Se da un suplemento que tenga zinc, hierro y ojalá otros micronutrientes, selenio, cobre, manganeso, yodo, se deberían dar. Lo que quiero decir es que cuando se busca específicamente el efecto del zinc, es mejor darlo aparte, Eso pues parece ser. Por ejemplo, en el tratamiento de la diarrea se debe dar el zinc solo, ¿cierto? Como sulfato de zinc, no un producto que tenga zinc y hierro. Para medir los niveles de zinc, ¿está el examen en el POS? No.
La medición del zinc es un examen que no se hace en los laboratorios clínicos normalmente, sino que se hace en investigación. Es un examen de absorción atómica, que no es un equipo pues que esté disponible. Digamos, en la encuesta nacional de nutrición que se hizo con una muestra representativa de la población, sí se midieron los niveles de zinc, pero en la clínica propiamente no se miden. ¿Por qué no dar hierro todos los meses a partir del cuarto mes en dosis profilácticas? Porque porque se pueden hacer reservas de hierro, ¿cierto? Entonces, si nosotros damos el hierro durante un mes, cada 6 meses, se supone que con eso se llenan las reservas, pero realmente hay diferentes esquemas de administración del hierro, de administración diaria, interdiario, semanal, ¿cierto? Y sobre eso todavía hay cosas como que no son suficientemente claras. Bueno, ¿qué pasa con la deficiencia de los otros oligoelementos? Hay estudio, ya que solo se habla del zinc, pues no hay estudios. Nadie ha hecho un estudio diciendo que estudio clínico controlado con el selenio. A estos les di selenio y a estos no les di selenio y les fue mejor a los que recibieron el selenio. No hay estudios. Y fuera de eso, en general, los requerimientos de todos los minerales o oligoelementos son muy bajitos y normalmente están en los alimentos, entonces no, pero hay muchas cosas que todavía no se saben. Los que se sabe, pues, si hay evidencia y estudios controlados de los efectos y todo, son fundamentalmente de estos 3. Pregunta Fanny, en alimentación complementaria, entonces, ¿se debe iniciar con alimentos de origen animal? Sí. Alimentación complementaria, ustedes saben que la alimentación complementaria ha cambiado y ya no es eso de que empezábamos con un colorcito y después otro colorcito otra semana y otra cosita, porque empezábamos la alimentación complementaria muy temprano. Ahora que se empieza la alimentación complementaria desde los 6 meses, prácticamente se empieza de una vez con todo, con toda la alimentación, con todos los alimentos, y es muy importante darle a los niños carne, un poquito, no tiene que ser una cantidad enorme, carne o vísceras, ¿cierto?, que son muy buena fuente de hierro a partir de los 6 meses. Las chispitas se consiguen en el mercado general, se consiguen como Vitamix, aquí en Colombia, Vitamix. Otra pregunta, ¿solo se debe suplementar cuando hay riesgo o también cuando se va a iniciar la alimentación complementaria? Me imagino que la pregunta es en relación con... Es decir, lo que está más o menos establecido es suplementación universal con hierro y vitamina A. No hay recomendaciones así, por lo menos hasta ahora, para hacer suplementación universal con zinc. Por eso la recomendación de IEPI es, bueno, no le vamos a dar a todos, pero vamos a darle a los que tengan mayor riesgo, ¿cierto?, que son los que están en riesgo o tienen desnutrición, ¿cierto? Bueno, ¿es pertinente en qué casos hacer mediciones de zinc en sangre? Yo creo que eso se hace fundamentalmente en investigación, más en estudios poblacionales que en estudios individuales. Buenas tardes, ¿qué recomendaciones puede hacernos frente al uso de zinc para la prevención de la neumonía y otras infecciones respiratorias? El zinc fundamentalmente
se ha estudiado en relación con la diarrea, pero también hay estudios y hay metaanálisis donde se demuestra que la suplementación con zinc disminuye la neumonía y las infecciones respiratorias. No está, digamos, tan sólidamente comprobado como en el caso de la diarrea, pero sí hay estudios que demuestran que previene, ¿cierto? Igual que previene la diarrea. Sería pues muy adecuado prevenir, hacer suplementación con zinc en la población de riesgo, ¿cierto? Bueno. Vitamix y Chispitas ya se las puede conseguir en droguerías de todo el país, nos dicen aquí. ¿A quién se le pueden pedir las memorias? Ya Alonso les había mostrado les había dicho pues dónde pueden ver nuevamente la teleconferencia. ¿Cuál es la próxima de estas excelentes conferencias? Es la semana entrante, son los martes a las 4 de la tarde. ¿Hasta qué edad es válida la suplementación en nuestro contexto? Hasta los 5 años, diríamos. El 14 de abril. Ah, la próxima es el 14 de abril, porque por Semana Santa. Aquí hay una pregunta, dice, tengo un niño de 29 meses, su peso es de 12 kilos, me dijeron que tenían bajo peso para la edad y que está en el percentil 30. Me le mandaron un suplemento alimenticio. Las Chispitas sería este suplemento. Me mandaron un suplemento alimenticio. 29 meses de edad y 12 kilos, sí, está un poquito bajito de peso. Hay que ver cómo está la talla también, ¿no? Siempre es tan importante el peso y la talla. Porque uno puede tener el peso bajito, o porque está flaco, o porque es muy bajito de estatura, ¿cierto? O por las dos cosas. Entonces siempre es muy importante tener el dato también de la estatura. Repites por favor la información de las teleconferencias. Alonso les repite al final. Y le puedo dar zinc también. Ah, este es el de las Chispitas. Pues no sé. Pues de pronto porque como vimos, las Chispitas no han demostrado que mejoran el crecimiento. El zinc solo sí ha demostrado que mejora el crecimiento, o un poquito, tampoco pues es la panacea para crecer. ¿Es posible conseguir suplementos de zinc solo? Sí, existen ya jarabes de sulfato de zinc, hay varias marcas y creo que ya hay genérico también de sulfato de zinc, que traen 10 miligramos de zinc elemental por 5 centímetros. Marcas que yo recuerde, pues está el Sulzinc y algo que se llama 5 escrito con Z, y creo que hay otra, son de zinc solo, y creo que allá está un genérico. ¿Qué alimentos se le pueden recomendar a una madre que contengan zinc para que le suministre al niño? Carne, huevo, leche, alimentos de origen animal, queso, pescado, mariscos. Por aquí mencionan el Sulzinc. Sulzinc es un complemento en jarabe, 5, aquí hay otras, Fort Zinc. Por aquí alguien pone lentejas. Las lentejas y las leguminosas tienen zinc, pero también tienen muchos fitatos, entonces no son una buena fuente de zinc, no se absorben muy bien. Aquí dicen que en YouTube se puede buscar sobre el Vitamix. Aquí hay una pregunta que se debe usar en desnutrición en riesgo durante 3 meses y luego cada cuánto tiempo se puede volver a formular. Nadie sabe.
nadie sabe, pues no hay una respuesta, digamos, a eso, pero se podría dar, como el zinc no se acumula, habría que dar el suplemento casi que continuo, ¿cierto? Pero, digamos, periodos de 3 meses sí, 3 meses no, sería pues digamos como una buena alternativa, pero sobre eso no hay estudios todavía como para decir el esquema correcto y adecuado y es este, por lo menos pues que yo sepa. Buenas tardes, en Nariño, por estrategia de IEP se suministra hierro, zinc y vitamina A a todos los niños y niñas a partir de los 6 meses. ¿Cuál es la recomendación para lograr mejor efectividad del hierro y del zinc? A ver, el hierro se puede administrar como sulfato ferroso, como está recomendado en IEPI, pero se podría suministrar también como chispitas. Cuando estamos administrando chispitas, aunque las chispitas tienen vitamina A, tienen vitamina C, pues seguramente sirven las otras cosas que tienen las chispitas, fundamentalmente lo que se sabe que sirve de las chispitas es el hierro. Si nosotros vamos a suministrar zinc, podríamos suministrarlo aparte. ¿Cómo se suministran cada cuánto al día? Un sobrecito al día, no más, durante 4 meses, por periodos de 4 meses. ¿Es viable pensar en la suplementación de zinc en el tratamiento de la diarrea crónica? ¿Y qué otros criterios debe tenerse en cuenta si se quiere implementar? Sí, claro que es viable pensar el zinc que es útil en diarrea aguda y en diarrea persistente. Entonces, se debe utilizar en niños con diarrea persistente, incluso en niños con diarrea persistente se deberían utilizar también vitaminas y otros oligoelementos, ¿cierto? Porque ustedes saben que la diarrea persistente es como una desnutrición localizada de la mucosa intestinal que se dañó y no se ha podido reparar. Entonces nosotros tenemos que echarle todos los abonos, ¿cierto? Todas las cositas para que ese epitelio intestinal vuelva a proliferar. ¿Existe alguna diferencia clínicamente significativa entre suplementar sulfato de zinc a una concentración de 10 versus a otra que existe de 20? Pues no, yo pienso que, es decir, la concentración de 10 miligramos por 5 mililitros es como la que se ha usado más en el mundo y es como la que recomienda la Organización Mundial de la Salud, porque a concentraciones más altas la tolerancia gastrointestinal es más mala. No sé, este producto no lo conozco, que trae 20 miligramos por 5 mililitros, que también tolerado sea, ¿cierto? Entonces, pero de resto pues habría que usar la mitad de la dosis, ¿cierto? Si vamos. Las chispitas nutricionales reemplazan el suministro de hierro, vitamina A y zinc preventivo de la estrategia IEPI. Esa es una pregunta que yo creo que hay que pensar bien, El hierro lo reemplaza, la vitamina A probablemente la reemplaza. Incluso, por ejemplo, en la guía nueva de tratamiento de la desnutrición, en la actualización de la guía de tratamiento de la desnutrición que salió en diciembre del 2013 de la Organización Mundial de la Salud, se habla de que si uno da un preparado que tenga vitamina A y lo da todos los días, no es necesario dar las dosis altas de vitamina A. Entonces también, acuérdense que la vitamina A también es tóxica, entonces si nosotros le damos vitamina A y fuera de eso le damos más vitamina A y le agregamos otras cosas que tengan vitamina A, puede ser. El zinc, pues en las chispitas tienen zinc, la cosa es que no se ha demostrado, por ejemplo, que ese zinc que tienen las chispitas tenga efecto sobre el crecimiento.
Entonces pienso yo que en pacientes se podría, si vamos a dar el hierro como chispitas, dárselo, pero aparte y a una hora alejada, darle el zinc, sería la alternativa, ¿cierto? Bueno, ¿qué cantidades de zinc y hierro pueden consumir las madres en la gestación? Pues dicen que los requerimientos de zinc en las embarazadas son más elevados, como hasta 20 miligramos. Pero es decir, una mujer que... Es decir, yo no estoy familiarizado y no sabría decir. Yo sé que se recomienda a las mujeres gestantes darles hierro, pero no existe, digamos, como una recomendación de darle zinc a todas las mujeres gestantes. Pues, pero dicen los requerimientos están aumentados, serían como unos 20 miligramos diarios que podrían utilizar. Pero yo no soy experto tampoco en esta parte de prenatal. Bueno, buenas tardes, doctor. ¿Se pueden dar a la vez el hierro con el zinc y el anemidox? ¿Es lo mismo que el hierro? El anemidox es un hierro comercial, pero no sé si es fumarato ferroso, creo que es, no sé. Pero de todas maneras, uno no debe dar pues como 2 hierros. Entre otras cosas, los resultados muestran que las chispitas y el sulfato ferroso son igualmente efectivas para prevenir y para tratar la anemia. Incluso se pensaba que la adherencia a las chispitas mejoraba por aquello de que el sulfato ferroso mancha los dientes, de pronto no es muy bien tolerado, pero tampoco los estudios han mostrado que la adherencia es similar a la del sulfato ferroso. Estas chispitas me preguntan que qué edad se deben suministrar a partir de los 6 meses, ¿cierto? Venden en Colombia las chispitas. ¿En qué alimentos encontramos el zinc? Yo creo que esto ya lo hemos comentado. Doctor, ¿sabe si está disponible la guía de práctica clínica, guía de atención integral para la promoción de crecimiento, detección temprana y enfoque inicial de alteraciones del desarrollo en salud y conciencias? Creo que no. Creo que esa guía, es decir, hasta donde yo supe, se había declarado desierta, no se le habían asignado a nadie para hacerla. Creo que está pendiente, pero tampoco estoy seguro si de pronto haya salido recientemente. No sé. Ya se logró especificar en el POS el tipo de suplementación en polvo para los niños de 6 a 24 meses, o mejor, esto ya está claro para las... ahí van aprendiendo las EPS. Tenemos en este momento disponible en el POS pues el sulfato ferroso, la vitamina A y el zinc, y las chispitas también están disponibles en el POS. Lo que no está en el POS es, por ejemplo, un multivitamínico, ¿cierto?, que se necesita, y pasamos mucho trabajo para el tratamiento de los niños con desnutrición, porque la mayoría de los multivitamínicos vienen con hierro, ¿cierto? Y a los niños con desnutrición grave no les debemos dar hierro al principio. ¿Cómo entonces medimos en la clínica el zinc para el diagnóstico de deficiencia? Es decir, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que se podría medir directamente, pero no es un examen que está al alcance de todo el mundo. Tenemos la información, digamos, de salud pública, de población, del estudio en Colombia, y sabemos pues la proporción de niños que tienen deficiencia de zinc. Y lo otro que como se puede sospechar es haciendo la anamnesis de la alimentación, ¿cierto?, revisando la dieta y viendo si en la dieta se están administrando alimentos que sean ricos en zinc o no.
Yo trabajo en plan canguro con niños prematuros y de bajo peso que están en riesgo en general. Debería darle a todos mis pacientes suplencia de micronutrientes de los 6 meses. Yo creo que sí, claro que sí. Los derivados lácteos intervienen en la absorción del hierro o en general con la vitamina y el zinc. Muchísimas gracias. Yo creo que con la vitamina A no interfieren. No interfieren. Con el hierro sí interfieren. Y con el zinc, no sé, francamente no creo, porque una de las fuentes de zinc es la leche, precisamente. Aquí nos dan las gracias. Ya les van, Alonso nuevamente les dice ahora cómo hacen para ver la charla. ¿Con qué le inicio la alimentación complementaria? ¿Con frutas o verduras? Con de todo. Empiécele con fruticas, pero rápidamente le da verduras y rápidamente le da carne, y almidones, y todo, porque la alimentación complementaria la estamos empezando a los 6 meses, entonces se puede empezar mucho más libremente que antes. En un paciente con desnutrición, el uso de las estrategias para la recuperación de nutrientes, ¿cómo debería plantearse si se presenta antagonismo entre la absorción del hierro y del zinc, si además se agrega otros multivitamínicos? En la recuperación nutricional se utilizan generalmente aparte, ¿cierto? Ya el paciente que ya está en la fase 2 o en la fase 3, se le da un producto de estos que tiene de todo. Pero la verdad es que nosotros no sabemos cómo se está absorbiendo, ¿cierto? Uno le da todo, pero no sabemos qué tan bien se absorban. Bueno, en vegetarianos se debe suplementar necesariamente con solo alimentos vegetales, la dieta no basta. Bueno, hay gente que sabe más de estas cosas que yo sobre las dietas vegetarianas. Los vegetarianos tienen que tener una dieta muy vigilada, muy completa en vegetales, muy diversificada en vegetales. Y yo conozco vegetarianos muy saludables, pero yo creo que hay personas que saben más sobre los vegetarianos. Bueno, ¿por qué se dan las deficiencias de micronutrientes en las niñas y en los niños? Porque la alimentación con mucha frecuencia no alcanza a cubrir los requerimientos. Es decir, si una persona recibe una alimentación completa, balanceada, equilibrada, como debe ser, no necesita ningún suplemento. No necesita ningún suplemento. Esa es la verdad. El que come muy bien no necesita ningún suplemento. El Pediasur está recomendado como suplemento alimenticio. El Pediasur es una alimentación completa, es decir, el Pediasur es una dieta completa. Propiamente no es un suplemento, porque el suplemento es algo que se le agrega a la dieta para mejorarla. Y el Pediasur es una alimentación completa, es decir, usted podría mantenerse vivo y bien tomando solamente Pediasur, pero se enloquece también, ¿cierto? Entonces yo pienso que estos productos muchas veces los reciben más los que no los necesitan que los que realmente los necesitan. Las chispitas, la recomendación es darlas por 4 meses. El Fortzin tiene 20 miligramos por 5 mililitros. Me ha ido bien con buena tolerancia. Bueno, eso está bien. ¿Por qué en la fase 2 se utiliza hierro con zinc si se absorbe adecuadamente, no se antagoniza? Es decir, lo que sabemos es que se absorbe mejor solo.
sabemos mejor, se absorbe mejor solo, pero no quiere decir que no, que tampoco se absorba nada. ¿Cuál es la recomendación general para dar hierro a los niños, antes o durante las comidas? Se absorbe mejor antes de las comidas, se tolera mejor encima de las comidas. Entonces, si la necesidad de la administración no es muy alta, se puede usar encima de las comidas, aunque no se absorbe mejor. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas, hay muchos mensajes dando las gracias, que les gustó, y eso a nosotros nos gusta mucho. Nos gusta mucho más, nos gusta muchísimo. Que a ustedes les haya gustado. Entonces les voy a pasar a Alonso para que les explique nuevamente cómo pueden volver a ver la conferencia y que estén muy bien. Hasta luego. Doctor Bernal, muchísimas gracias por su participación. Terminamos la teleconferencia, vamos a parar la grabación.